Hola, Bea. La verdad no sé por qué te escribo cuando ni siquiera has contestado mi primer carta, pero es que ando con depre y tengo que contárselo a alguien, aunque sea a una mala amiga. Esto es súper cutre. En la calle pasan tantas cosas a la vez que una acaba aturdida y por eso casi no me atrevo a salir sola. Además ahora llueve todo el tiempo, es la época de las lluvias. Este es un país tan atrasado que hasta tienen época de lluvias, que yo creía que solo pasaba en la selva. Al principio no estuvo tan mal, por la novedad y porque padre aún no había empezado a trabajar y yo estaba con él, pero ahora es horrible. Tijeras ha contratado a una de esas cholitas para hacer las cosas de la casa. Nunca había visto uñas tan mugrientas. Comemos todos los días sopa con pelos. Cualquier día cogemos el cólera o un gusano de eso que se te mete en las tripas, o vete tú a saber. Tijeras está entusiasmado. Le encanta su trabajo, le encanta Bolivia, le encantan los indios y rebaña con pan los platos de sopa con pelo. Sigue con su chaleco de colorines, trabaja mucho. Lo veo a la hora de comer y luego a la noche, pero viene tan cansado que muchas veces se duerme en la mitad del Belén. El Belén es cuando amanece en La Paz y se encienden las luces en los barrios pobres de las laderas. ¿Cómo decirte que ese rato es el que más me gusta de todo el día? Imagínate cómo será el resto. Además, de todo me aburro con mayúscula. Las horas se me hacen eternas mientras padre está afuera. Duermo mucho. No tengo ganas de hacer nada. He colgado enfrente de mi cama mi póster, aquel de Prince, y hasta me sé cuántas tachuelas lleva en la cazadora. No conozco a nadie aquí. Casilda no cuenta, porque no podría hablar de nada con ella. Es como un ratoncito. Bueno, sí que tengo un amigo. Lo veo cuando no está nublado. Le hablo de mis cosas. Es un monte que se llama Ijimani. Sí, sabes que me estoy volviendo un poco tarumba. Cuéntaselo a la psicóloga del colegio, a ver si me manda de vuelta a casa. Con tal de estar en España, hasta iría con gusto a la clase de cocina. Y sería voluntaria para salir a la pizarra. ¿Ves? Como una cabra, por favor, escríbeme una carta bien larga. Besos, María. 10. El gorro. He ganado. Chillé sacudiendo un gorro de ducha rojo con rayas blancas. Gorro de ducha, limones, jabones, paraguas, cartera de ejecutivo, empanadas, coladores, sillas, palomitas, periódicos, maletas, manzanas, gafas de sol, aspirinas, relojes, paneras, cepillos de uñas. Uno podía ver todo esto en los puestos callejeros del centro de La Paz, en el mismo tiempo que he tardado en escribirlo. En aquella ciudad todo el mundo parecía vender algo. Nuestro juego consistía en buscar cosas insólitas en los puestos mientras paseábamos por la ciudad. Uno de los dos proponía un cascabel, o un candado, o un gorro de ducha. Ganaba el primero que lo encontrara. Claro que en cuanto las cosas se ponían un poco difícil, ganaba yo, porque Tijera se distraía enseguida. No sabía tomarse los juegos en serio. Estuve un buen rato eligiendo mi gorro. Me quedé con uno blanco, con corazones rojos. Eso también era parte del juego. El que ganaba se llevaba la cosa insólita de regalo. Juraría que esa regla se la inventó padre, porque le daba lástima que allí casi todo el mundo vendiera y casi nadie comprara. Padre se puso a hacer el ganso con mi gorro de ducha en la cabeza. Yo me retorcía de risa. Tanto me retorcí que le di un codazo en el estómago a un señor viejo con un sombrero que pasaba por allí. Oh, perdone. No es nada, hijita, dijo muy amable, deteniéndose un momento. Al pararse, tropezó con él un indio que venía andando con mucha prisa y no tuvo tiempo de frenar.
Aparta, Atahualpa, le gritó el viejo del sombrero con desprecio. El indio hundió la cabeza entre los hombros y siguió su camino. Para ser un conocido suyo, no le trata muy bien, comenté a padre. No creo que lo conozca, repuso él. Le ha llamado por su nombre. No le ha llamado por su nombre. Se estaba burlando de él. Le ha llamado a Atahualpa. Atahualpa fue el último rey de los incas. La palabra incas produjo un gran vacío en mi cabeza, que solo pude llenar a medias con un cómic de Tintín que había leído en España, Titín y el Imperio del Sol o algo así. De todos modos, puse cara de enteradilla. No me gusta que padre se dé cuenta de que soy un poco ignorante. Pero se ve que no coló, porque padre consideró necesario una de sus largas explicaciones. Los incas fueron, como si dijéramos, los padres de los indígenas de ahora. Eran de raza quechua y fundaron un imperio que se extendía por Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Chile y Argentina. Luego llegaron los españoles con Pizarro al frente y... Padre señaló con el pulgar hacia el suelo. Pizarro tomó prisionero a traición al rey de los incas, Atahualpa. Exigió como rescate una habitación entera llena de oro y joyas, y cuando tuvo el rescate, decidió que mejor se cepillaba a Atahualpa de todas formas y se dejaba de líos. Con la muerte de Atahualpa se acabó el imperio inca. Y los quechuas, es decir, los incas, pasaron de ser dominadores a ser dominados. Los conquistadores obligaron a todos los pueblos indígenas a trabajar para ellos en el campo y en las minas. Se llevaron la riqueza de esta tierra y a cambio trajeron enfermedades europeas que aquí no existían y que dejaron montones de víctimas. Por una vez, escuchaba con interés una de las explicaciones de padre y, concentrada como andaba, estuve a punto de desbaratar el puesto de un indio que vendía ungüentos milagrosos. Se ve que tenía de día torpe. Oh, disculpe, señor Inca. Padre me alejó de allí de un tirón. Se va a creer que te burlas de él. Volvió la cabeza para mirar al vendedor. Aunque a lo mejor, ahí donde lo ves, es de verdad descendiente del Inca. Imagínatelo, con ricas joyas y plumas en la cabeza. El señor Inca seguía pregonando su mercancía en la calle. Bálsamo de coca contra la artritis y la gota. Me resultaba difícil transformarlo en el rey de los incas. Así es la historia, María. El que domina, luego es dominado. Los incas dominaron a otros pueblos americanos, como los aymarás, y luego los españoles le hicieron papilla a ellos. Los romanos dominaron a los griegos y los bárbaros a los romanos. Pero los indígenas no pierden la esperanza, porque saben que ha de llegar el Pachacuti. Esta vez ni me molesté en poner cara de enteradilla. Según las creencias de los indios, continuó padre, cada cierto número de años es como si la tierra diese un vuelco y todo se pone patas para arriba. Eso es el Pachacuti. Cuando llegaron los españoles hubo un Pachacuti y a los indios les tocó pasar de arriba a abajo. En el próximo ellos volverán a estar arriba y sus dominadores serán dominados. Por eso esperan pacientemente, saben que el Pachacuti ha de llegar aunque ellos no hagan nada. ¿Y para cuándo está previsto el próximo Pachacuti? Uy, quién sabe. Padre sonrió misterioso. Puede ser cualquier día de estos. Aquella noche, mientras me adormilaba, en ese punto en el que los pensamientos se desmandan y empiezan a hacer de las suyas, vi al pobre Atahualpa de los ungüentos, todo adornado con plumas y joyas, conduciendo un Toyota todoterreno. Vi al viajero del sombrero,
vendiendo ungüentos milagrosos en una esquina. Vi a un gringo rubio lustrando los zapatos de Casilda. Nos vi, a mi padre y a mí, tendiendo nuestros sombreros harapientos a una cholita con abrigo de piel y gimiendo: «Regálame, regálame para un pancito». Entonces sentí que perdía pie y caía por un túnel. Llegaba el Pachacuti. Me espabilé con un escalofrío. No era el Pachacuti, sino uno de esos sustos que nos damos a veces cuando vamos a caer en el sueño. Durante el desayuno le conté a padre mi versión del Pachacuti. «No creo que sea ese el tipo de Pachacuti que esperan los indios», dijo. «Supongo que ellos esperan una vuelta al tiempo de sus antepasados, cuando vivían tranquilos, honraban a sus dioses, trabajaban en común la tierra, tenían alimento y ropa para todos y no conocían la contaminación, ni el ansia de dinero, ni la prisa». Padre se quedó callado, blandiendo la cuchara de la mermelada, y frunció las cejas. «¿Qué cosas digo? No se puede ir hacia atrás en la historia. Supongo que si los lustrabotas pudieran, irían a aprender inglés e informática, y las cholitas se harían la permanente, y sus maridos beberían whisky y venderían seguros, y los campesinos alquilarían videos y ¡plaf! Un goterón de mermelada cayó de la cuchara al pantalón de padre e interrumpió su discurso. «Mierda», gruñó entre dientes, y fue a limpiarse al cuarto de baño, dando grandes zancadas. No sé si estaba más enfadado por la mancha de mermelada o porque no le gustaba nada pensar que los indios quizás desearan hacer ese tipo de cosas cuando llegase su Pachacuti. 11. En el ascensor de nuestra casa no se subía o se bajaba así simplemente, no, se viajaba. El edificio era tan alto y el ascensor tan lento que tomarlo suponía un largo viaje. En nuestro ascensor no se entraba de cualquier manera, ni mucho menos. Primero entraban las señoras, luego los caballeros y solo al final las empleadas. Las cholitas que trabajaban en las casas, cargando con paquetes, niños o perros de raza. En el ascensor, las empleadas clavaban la mirada en el suelo y creo que algunas de ellas no respiraban en todo el viaje. Los demás viajeros, si no se conocían, jugaban a espiarse por el rabillo del ojo. Creo que la gracia del juego era mirar al otro sin ser visto, porque en cuanto se cruzaban sus miradas desviaban la vista y disimulaban ajustándose el nudo de la corbata o quitándose una pelucita de la falda. Cuando los viajeros se conocían un poquito, hablaban del tiempo, como siempre ha sido el tema más socorrido para tratar en ascensores. Menuda tormenta la de hoy, ¿eh? Uf, tremenda. Lo malo es que en aquellos viajes tan largos había demasiado tiempo para hablar del tiempo, y había que estrujar el tema hasta el final para que no hubiera silencios incómodos. Antes no había tormentas tan fuertes en octubre. Sí, dicen que está cambiando el clima. ¿Será por la capa de ozono? Y patatín y patatán. Aquella mañana me tocó como compañera de viaje la señora del piso 12, más conocida por padre y por mí como la cacatúa del 12. La cacatúa era muy buena hablando del tiempo y de cualquier otra cosa. Nunca había silencios incómodos cuando ella viajaba en el ascensor. Iba subida en unos tacones muy altos y llevaba los labios pintados de un rojo tan fuerte que casi hacía daño mirarla a la cara. Le gustaba hacerme interrogatorios, que si mi papá era aquel señor español tan alto, que dónde estaba mi mamá y cosas así. Y yo era una chica demasiado educada para mandarla de paseo. Por suerte, aquella mañana había otra vecina esperando el ascensor, de modo que Cacatúa no se ocupó mucho de mí. También había una empleada que volvía de pasear a un pequinés muy mal educado, que se lanzó dentro del ascensor
arrastrando detrás a la cholita, sin esperar a que pasara la señora. Entre el bajo y el octavo, las dos señoras hablaron de hay que ver lo que ha llovido. En el octavo bajó el pequinés tirando de la cholita. En cuanto se cerró la puerta tras ellos, la cacatúa empezó a hacer aspavientos. ¿Has visto qué grosera? La primera ha entrado. Ni respeta a las señoras. Es la empleada de la Doris, explicó la otra señora. Le voy a hablar para que le llame la atención. ¿Y has notado cómo olía? ¡Puf! La cacatúa se dio aire con la mano en las narices. Las cholas son sucias por naturaleza. Son como animalitos. Hay que enseñarles. Yo a mi empleada le he hecho cortar las trenzas y le he puesto vestido. Ya estaba harta de esas polleras inmundas. Mejor sucias que ladronas, hija. Yo tuve una con unos dedos. Ah, bueno, todas roban lo que pueden, eso ya se sabe. Se abrió la puerta en el piso 12. Bueno, Gladys, que sigas bien. Da recuerdos a tu esposo. Lo mismo, chau, Fufita. Adiós, niña. Esto iba para mí. Me lo vas a saludar a tu padre. ¿Que te lo has creído, cacatúa chismosa? Y tú, dices señora, en vez de cortar trenzas a la gente, te podrías cortar esa lengua de víbora, bruja, más que bruja. Todo esto dije, para mis adentros. Cuando Casilda me abrió la puerta de casa, aún me rondaban en la cabeza los insultos de las dos señoras, animalitos, sucias, ladronas. De pronto me quedé mirando a Casilda y me entró el sofocón. ¿Quién había dicho que Casilda olía mal? ¿Quién la había bautizado como el ratoncito? ¿Quién había sospechado que cuando perdió su pendiente de plata... Buenos días, señorita, murmuró Casilda mirando al suelo. Buenos días, Casilda, murmuré yo aún más bajito y con la cabeza aún más inclinada, y huí corriendo a mi cuarto. 12. No, señor, yo no era como la cacatúa del 12, y además, qué porras, estaba harta de pasar las mañanas sin hablar con nadie. Tenía que empezar cuanto antes mi campaña de conquista de la cocina. Avancé pasillo adelante, con pasos marcial, empujé la puerta de la cocina y di mi grito de guerra. «Esto, Casilda», murmuré. Casilda, que estaba picando una cebolla con los ojos enrojecidos, dio un clásico respingo al verme. Ja, había pillado por sorpresa al enemigo, y eso era como ganar media batalla. Casilda, quería decirte algo. ¿Qué? Que estaba avergonzada. ¿Y cómo explicarle que estaba avergonzada? Esto que... ¿Qué te parece si hoy, en vez de sopa, hiciéramos una tortilla de patatas? Como tú digas, señorita, musitó Casilda. ¿Tú la sabes hacer? Casilda bajó la cabeza, como si no saber hacer tortilla fuese pecado. Ay, no sé, no, señorita. ¿Quieres que yo te enseñe? Quiero, sí, señorita. Casilda me miró con ojos risueños y entonces me di cuenta de que era la primera vez que me miraba a la cara al hablarme. Lo complicado es enseñar a alguien a hacer una tortilla de patatas cuando una misma no la ha hecho jamás. Claro que de eso Casilda no tenía que darse cuenta. Mi orgullo estaba en juego. Poco después mi orgullo se quedó pegado al fondo del sartén junto con el huevo y las patatas. Parecía tan fácil cuando veía hacerlo a ti y a Leonor. Miré de reojo a Casilda, esperando una sonrisita burlona, pero qué va, los ojos le seguían riendo, pero de alegría. Parecía encantada de que cocináramos juntas. Todo le interesaba, todo le hacía gracia. Si son papas, rió aliviada al darse cuenta de que esas misteriosas patatas de que yo hablaba no eran más que simples papas, como las llaman en Bolivia.
Ahoracito, ¿cómo haya salido?, susurró, conteniendo la respiración mientras yo daba la vuelta a la tortilla. Por suerte, la segunda cara de la tortilla salió con un aspecto casi decente. Hasta padre supo reconocerla cuando llegó a la mesa. —¿Tortilla? —exclamó. —La hizo la señorita —aclaró Casilda. Y la señorita puso cara de no ha sido nada, como si hiciera tortilla de patatas un día sí y otro también. La campaña conquista de la cocina fue coser y cantar. Un día fue la tortilla, otro día fui a hacerme un té, y aunque no me gusta el té, un tercero quise aprender a hacer sajtá de pollo. Casilda y yo acabábamos por tener interesantes diálogos de besugos todas las mañanas en la cocina. Al principio me costaba entenderla. Hablaba muy bajito y colocaba las palabras en las frases en un orden muy raro para mí, el que se utiliza en Aymara. Por fin la señorita gringa se cansó de pasársela encerrada en el cuarto y empezó a venir todas las mañanas a la cocina, haciéndose la que había perdido algo. A lo primero no le entendía bien, aunque hablaba y me daba miedo, porque casi gritaba, como si estaría enojada. Pero luego no era que estaba enojada, sino que ellos los gringos hablan así nomás. Además, algunas palabras las pronunciaban como si tenían la boca llena, que daba risa de oírla. Los bolivianos pronuncian la Z como S. Cuando yo decía algo con Z, Casilda se tapaba la mano con la boca y se reía flojito, hasta que un día se atrevió a preguntar: ¿por qué los españoles saben decir, por ejemplo, sábano y no saben decir zapato? Pasé un buen rato intentando explicarle que teníamos toda la razón del mundo en decir zapato y no zapato. ¿Entiendes ahora? Sí, afirmó con cara de decir no. Pero es que Casilda nunca decía no, ni me llevaba la contraria en nada. Cuando no quería hacer algo que le pedía, decía simplemente ahorita. Y ese ahorita no llegaba jamás. Yo me enfadaba. ¿Por qué dices que sí cuando es que no? Y si no piensa hacer una cosa, ¿por qué no me dice en vez de tenerme esperando con la dichosa ahorita? Padre se reía. Eso es lo que se llama resistencia pasiva. Los indios han sido sometidos durante años. Sas, ya le había sacado el asunto su enfoque indigenista. A los que se rebelaban abiertamente los aniquilaban, de modo que optaron por la resistencia pasiva. Parecían ser dóciles y obedientes en todo y llevaban por dentro el rencor y la rebeldía. Los indios de hoy en día siguen oprimidos y todavía utilizan esa táctica. Dicen sí a todo y luego hacen lo que mejor les parece. Ponen buena cara al poderoso, aunque en realidad lo odien. Estas palabras de padre me dejaron bastante perpleja. Yo era blanca. ¿Era yo el poderoso? Cuando Casilda me sonreía, ¿me estaba odiando por dentro? El viejecito Aymara que nos traía el periódico, tan amable él, ¿tendría ganas de escupirnos en la cara? Menuda manita me pasé, tratando de leer la verdad detrás de la cara de cada indígena. Me quedaba embobada mirando a un vendedor de fruta. Me olvidaba de bajar del taxi, concentrada en la cara del taxista. Padre me daba un codazo. ¿Qué pasa? ¿Es que tiene monos en la cara? Pero yo no sabía encontrar en sus caras ni monos, ni resentimiento, ni rencor, ni un tanto así de odio. Eran caras más bien amables o resignadas, quizá un poco cansadas. Además, vivir pensando que más de la mitad de la población del país sentía rencor hacia una no tenía mucha gracia. De modo que arrinconé en mi cerebro la teoría de la resistencia pasiva. Tengo un sitio especial en mi cabeza para cosas molestas como esa. Lo llamo mi trastero.
13. Cada lunes, Casilda entraba en casa encogidita bajo el peso de su aguayo. Envuelta en aquella tela de colores venía nuestra comida para toda la semana. Me cachis lo que pesaba el condenado aguayo. Una vez probé cargarlo y me pareció que me habían puesto sobre la espalda la bola del mundo. Casilda descargaba el aguayo en la cocina y lo extendía en el suelo. A ver si está bien lo que he traído, mamita. 1 libra de choclo, 2 paltas, 1/4 de maní, 1 libra de yuca, zapallo, chuño para sopita. A mí aquellos nombres se me hacían agua en la boca. Hasta los alimentos que ya conocía de antes me parecían distintos y de lo más exóticos cuando Casilda los llamaba con esos nombres nuevos. Y me olvidaba que el choclo no era otra cosa que maíz, que maní, cacahuate, el zapallo calabaza y el chuño una patata deshidratada, pequeña y negruzca, que recordaba, con perdón, a una cagarruta de cabra. Por eso, uno de aquellos lunes quise ir al lugar de donde salía tanta maravilla. ¿Puedo ir contigo al mercado, Casilda? Vamos, pues, señorita, exclamó Casilda, y creo que no se habría puesto más contenta si lo hubiera invitado al cine. Yo hasta entonces no me había atrevido a subir sola a ningún transporte público. Todo lo que tenía que ver con el tráfico me parecía demasiado misterioso, lioso y hasta peligroso, porque, a ver, uno, ¿cómo se supone que cruza uno la calle si apenas había semáforos? 2. ¿Dónde estaban las paradas de los autobuses y de esas furgonetas que llaman trufis? 3. ¿Qué gritaban esos chicos que asomaban la cabeza por la ventanilla de los trufis? 4. ¿Por qué a veces, cuando íbamos padre y yo en nuestro taxi, de pronto se colocaban dentro otros pasajeros? Y 5. ¿Por qué todos los coches pitaban sin parar? Cuando salí con Casilda a la calle, me di cuenta de que era maga. Para ella resultaba fácil poner orden en todo aquel jaleo. Tenía poder sobre los coches que frenaron sin protestar a 1 milímetro de su pollera rosa cuando cruzó la calle sin mirar. Hizo parar un trufi frente a nosotras con solo un movimiento de los dedos. Después de un rato largo de viaje, pronunció las palabras mágicas. «Esquina abajo». La furgoneta dio un frenazo para que Casilda y yo bajáramos y los sombreros volaron por los aires. Estábamos en la zona del mercado, calles y calles llenas de cholas sentadas en el suelo ante sus puestos, y yo no tenía bastantes ojos para mirarlo todo. Limones bien ordenaditos en pirámides que parecían a punto de desmoronarse. Especias y condimentos de todos los colores en grandes sacos donde daban ganas de hundir el puño. Pezuñas y tripas de cordero expuestas al sol. Esos pescaditos de plata que llaman ispis. Sandías abiertas, riéndose al sol, piñas, mangos, hojas de coca, enormes zapatos y sobre todo papas. ¡Qué cantidad de papas! Había una calle entera donde no se veían nada más que papas. Bueno, eso de nada más que papas era una simplificación de gringa ignorante, como cuando uno dice que todos los chinos son iguales. No todos los chinos son iguales, y las distintas clases de papas, más de 200, son aún más distintas entre sí que los chinos, como enseguida me iba a mostrar Casilda. La papa chiquita y negra ya lo conoces. Es el chuño, me explicó. Esa como un guijarro blanco y chico es la tunta. Mira, señorita, tienen papa pureja. Hemos de llevar. Muy buena para cocida saber ser. Rica de harinosita. Esa es imilla. Y a la de al lado, en Aymara, le decimos pie de gato, por la forma que tiene, ¿no ve? No, eso no es papa, es camote. Medio dulce sabe ser. Casilda siguió presentándome a sus amigas,
las papas con nombre y apellido. Me tenía boquiabierta con su cultura patatera. También me admiraba su forma de desenvolverse entre los puestos como una experta ama de casa. ¿A cómo está tu yuca, doñita?, preguntaba una vendedora. No, pues a 50 centavitos puedo conseguir en la Buenos Aires. Esta yuca más sanita había sido, y ese trozo más te he de dar de chapa. Va, pues. La yuca pasaba a engordar el aguayo de Casilda, que caminaba unos pasos y se detenía ante otro puesto con mirada crítica. ¿A cómo tu cispi, señora? A 2 pesos la libra. ¿Y cómo? ¿De plata siempre son tus pescaditos? Descarada, pues, la ñata. La vendedora reía y rebajaba medio peso a Casilda. Y así el aguayo se iba llenando sin prisa, a un tira y afloje entre Casilda y las vendedoras, entre discusiones en aimara y castellano, bromas y protestas. Muchas vendedoras parecían árboles viejos y rechonchos. Allí estaban sentadas en el suelo bajo sus polleras y sus chales, sin mover una pestaña. Esperaban sin impaciencia a que alguien les comprara su mercancía. 10 pescaditos, una docena de limones, un puñado de zanahorias. A lo mejor llevaban toda la vida esperando. De pronto, uno de aquellos árboles se levantó con mucho esfuerzo, como si lo hiciera por primera vez en su vida. Se retiró a una esquina, flexionó un poco las piernas y un riachuelo corrió calle abajo, separándonos a Casilda y a mí en distintas orillas. Pero si está, dije yo, ¿está haciendo pis? Casilda asintió sorprendida de mi sorpresa. Y de sorpresa en sorpresa, a continuación, noté un tirón en mi mochila y vi como una mano pequeñita salía precipitadamente de ella, agarrando mi monedero. Pero, estaba tan indignada que no me salían las palabras. ¡Yocaya, ladrón! ¡Volví acá!, gritaba Casilda. Pero ya mi monedero, la mano y el dueño de la mano, un mocoso de unos 8 años, se escabullían entre los puestos y la gente, y con ellos se fue mi buen humor de la mañana. ¿Y cuánto dinero llevabas?, preguntó padre. No sé, poco, como 20 pesos. Entonces no ha sido muy grave. ¿Cómo que no? Llevaba mi billete de autobús de la suerte y una pluma de Isidoro, y un duro aplastado por un tren, y una foto de mamá y de Bea y de... Me interrumpí, poniéndome colorada antes morir que confesar que llevaba también una foto de quien tú ya sabes. Vaya, Tijera se echó a reír. Has perdido en un momento todas tus reliquias. Me puse furiosa. Tijera no entendía nada. Tenía menos sensibilidad que un calamar. No le veo la gracia. Me roban y te ríes. Igual podían haberme dado un navajazo. Cualquier cosa se puede esperar en este país tan subdesarrollado. Che, un momento, marrucha. No te pongas así y sobre todo no exageres. En Madrid también hay rateros en todas las esquinas. Lo que pasa es que en Madrid no eres una gringa y aquí sí. Los rateros de todo el mundo saben que siempre es mejor robar a los gringos. Van despistados y suelen llevar dólares. Pero a un niño, un renacuajo, seguramente un niño que vive en la calle. Aquí los hay a montones. Sus familias los abandonan porque no pueden mantenerlos, o son ellos los que huyen de casa. Son chicos que no tienen con qué ganarse la vida. ¡Ja! Entonces te parece estupendo que me haya robado. Debería haberle pedido perdón por llevar solo 20 pesos, ¿no? No, no es eso, María. No es que yo justifique, pero es todo tan complicado. Por ejemplo, intenta ponerte en el pellejo de ese niño. ¿Robarías para comer? No, gruñí sin pensar. O sí, va, yo qué sé. Aquella noche escribí a Bea. En este país uno está siempre hecha un lío. En España ves un pobre, pasa de largo y te olvidas de él. Aquí ves un pobre, pasa de largo y hay otro, y otro,
y otro. Así como te vas a olvidar. Y te dan pena y a la vez un poco de rabia porque son molestos y pegajosos y porque es desagradable verlos allí todo el tiempo, como echándote en cara que tú tengas dinero y ellos no. Y luego están los que no tienen nada y en vez de pedirlo lo roban y ni siquiera sabes si hacen bien o mal, aunque te dan más rabia aún que los pobres de pedir, porque eso de que te roben te hace sentir un poco estúpida. Y digo yo que para que porras quería mi ladrón la foto de quien tú ya sabes. Luego resulta que los humildes no son humildes, ni los que te sonríen por fuera lo hacen también por dentro, y todos están esperando que la tierra dé un vuelco y la gente como nosotros quede debajo. En fin, ni siquiera Tijeras, que parecía saberlo todo, tiene respuesta para estas cosas. Y cuando le pregunto, empieza a menear la perdiz y no se aclara. Dice que no hay que perpetuar la mendicidad, dando limosna, sino que cambiar el sistema, pero nunca explica cómo se hace eso de cambiar el sistema, y empiezo a sospechar que ni él mismo lo sabe. Y además, ayer le vi dando una moneda a un pobre, total que mi trastero del cerebro se va llenando de asuntos como estos. Ya pronto no voy a tener dónde meterlos y va a ser un problemón, como lo de los residuos nucleares que comenta siempre padre.